La muralla seguía creciendo, piedra tras piedra, puerta tras puerta, la reconstrucción avanzaba. Pero esta vez el problema no vendría desde afuera, no serían las burlas de Sanballat ni las amenazas de Tobías. El enemigo ahora estaba dentro de Jerusalén. Y muchas veces los conflictos internos son más peligrosos que los externos. Mientras los trabajadores reconstruían la ciudad, comenzó a escucharse un clamor de dolor, un grito que recorría las calles, las familias estaban sufriendo. Algunos decían, tenemos muchos hijos e hijas y necesitamos conseguir alimento para sobrevivir. Otros decían, hemos tenido que hipotecar nuestros campos, nuestras viñas, nuestras casas, todo para conseguir comida durante la escasez. Y otros levantaban una queja todavía más dolorosa. Hemos pedido dinero prestado, estamos endeudados, nuestros hijos están siendo llevados como siervos. Imagínate la escena, mientras unos levantaban la muralla, otros estaban perdiendo a sus propios hijos. Mientras unos celebraban avances, otros simplemente luchaban por sobrevivir. Y lo peor es que quienes estaban aprovechándose de eso eran sus propios hermanos. Judíos explotando a otros judíos. Personas del pueblo de Dios aprovechándose de la necesidad de los otros. Cuando Nehemías escuchó aquello, se indignó profundamente. El capítulo dice que reflexionó seriamente antes de actuar. No reaccionó impulsivamente. Primero pensó y luego enfrentó el problema. Reunió a los nobles, a los gobernadores, a los responsables y les habló con firmeza. ¿Cómo es posible que estén cobrando intereses a sus propios hermanos? ¿Cómo es posible que mientras unos luchan por sobrevivir, ustedes se aprovechen de la necesidad? El silencio llenó la reunión. Nadie tuvo una respuesta, porque la acusación era verdad. Entonces Nehemías continuó. Les recordó que muchos judíos habían sido rescatados de la esclavitud y ahora ellos mismos estaban convirtiéndose en esclavos de sus propios hermanos. Era una contradicción dolorosa. Finalmente les hizo una exigencia: devolver los campos, las viñas, las casas y renunciar a los intereses que estaban cobrando. Debían corregir la injusticia. Y para sorpresa de todos, los líderes aceptaron. Prometieron devolver todo, prometieron no exigir más deudas y hacer lo correcto. Entonces Nehemías llamó a los sacerdotes y delante de todos hizo que juraran para cumplir la palabra. Pero el capítulo no termina allí, porque Nehemías decide mostrar con su propio ejemplo lo que significa liderar. Durante 12 años fue gobernador. Y durante esos años no exigió los beneficios económicos que normalmente recibían los gobernadores. No utilizó su posición para enriquecerse ni aprovechó el poder para obtener ventajas. Al contrario, ayudó a sostener a muchas personas. Recibía invitados, alimentaba a la gente, servía al pueblo. Y todo eso lo hacía porque temía a Dios. ¡Qué contraste tan impresionante! Mientras algunos aprovechaban su posición para aprovecharse de los demás, Nehemías utilizaba su posición para servir. Y así termina el capítulo, no hablando de murallas ni de puertas, sino hablando de algo mucho más importante, la manera en que tratamos a los demás. Nehemías 5 nos confronta con una verdad actual. Es fácil hablar de espiritualidad, es fácil hablar de fe, de oración, es fácil hablar de la obra de Dios, pero Nehemías nos recuerda que la verdadera espiritualidad también se ve en cómo tratamos a los demás. Porque una ciudad puede tener murallas nuevas y así tener corazones dañados. Puede tener edificios restaurados, pero tener personas sufriendo injusticias. ¿Y eso sigue ocurriendo hoy? Hay personas que conocen mucho de la Biblia, pero tratan mal a su familia. Personas que hablan de Dios, pero se aprovechan de la necesidad ajena. Y Nehemías deja algo claro. Dios no solo se interesa por cómo adoramos, también se interesa por cómo tratamos a los demás. Porque la fe auténtica siempre produce compasión, siempre produce integridad, produce justicia. Y hay algo que impacta profundamente de este capítulo. Nehemías no dijo solamente lo que estaba mal, él mismo dio el ejemplo. Porque es fácil exigir sacrificios a otros. Lo difícil es vivir aquello que predicamos. Y quizá esta historia nos deja una pregunta muy personal. ¿Las personas que viven cerca de mí experimentan el amor de Dios a través de la forma en que las trato? Mi esposa, mi esposo, mis hijos, compañeros de trabajo, mis hermanos de la iglesia. Porque al final la grandeza espiritual no se mide únicamente por lo que sabemos de Dios, también se mide por cómo reflejamos su carácter. Si así lo crees, hoy quiero invitarte a escribir en los comentarios: Señor, ayúdame a servir a quien lo necesite. Y si este mensaje habló a tu corazón, compártelo, porque vivimos en un mundo donde muchas personas usan a otros solamente para avanzar. Pero Dios sigue buscando hombres y mujeres que, como Nehemías, usen su influencia para servir, para ayudar, para levantar a los que están a su alrededor. Y si aún no me has seguido, sígueme, porque aquí compartimos la palabra de Dios todos los días, capítulo a capítulo. Dios te bendiga.